porque Dios así lo ha permitido. Estamos felices de poder verlos, sí, de verlos por los ojos de la fe. Porque así es el amor y así es la fe que permite que traspasemos estas pantallas y podamos llegar a vuestro corazón. El amor de Dios nos une. Bienvenidos, queridos, a todos vosotros. Les habla su amiga Noemí Isabel Vargas de Lao para servirles a ustedes. Estamos aquí también involucrados en este hermoso programa, no solamente a través de las pantallas, también tenemos un audio para todos nuestros hermanitos que nos escuchan a través del audio nada más. Dios me los bendiga grandemente. Hemos llegado al programa del estudio de la elección y vamos a empaparnos, así como se dice, de la bendita palabra de Dios, y sea ella la que dirija nuestra vida, la que encamine nuestro sendero y también la que pueda motivar a nuestra confirmación de fe y a esa convicción plena de que Cristo viene por segunda vez. Y siempre lo diré, pese a nuestros sufrimientos, a nuestros lutos, a las lágrimas que estemos derramando cada día, quizás nosotros seguiremos adelante encaminados, como dice la palabra, cargando nuestra cruz. Algunos llegaremos ahí delante de la presencia ese día bendito cuando se escucha el sonar de la trompeta, pero cantaremos para siempre, alcancé salvación. Estudiemos la lección 23, sábado 4 de junio del año 2022, luz de los gentiles. Que Dios bendiga grandemente. El programa ha sido preparado, como siempre, con mucho amor y dedicación, por el siervo, por el maestro José Rentería, que Dios le bendiga, y sabemos que vosotros siempre están orando por él y por todo el equipo que conforma este programa, las personas que difunden los videos, las personas que también nos ayudan enseñando en las lecciones sabáticas en vuestras iglesias con el material que nosotros también le proporcionamos. Todos sean bendecidos. Gracias por vuestras oraciones. A los que nos escriben, continuamente los leemos, hermanos. Nos escriben de qué iglesia, de qué lugar nos están viendo, quiénes nos ven. Qué lindo. Dios los bendiga grandemente. Antes de pasar a la oración, quiero recordarles que este sábado estamos haciendo un ayuno. Y siempre va a ser así. El primer sábado de cada mes lo dedicamos para ayunar, para involucrarnos de una manera más cercana a nuestro Dios. Este ayuno empieza desde el viernes a la puesta del sol y termina el sábado a la puesta del sol. Es una privación que hacemos de agua y de comida física. Ese día vemos cómo el Señor nos va a llenar de su Espíritu Santo y vamos a estar contentos, felices, en comunión con Él. Que Dios bendiga a todos los hermanos que se van a llegar a esta propuesta y van a ser muy bendecidos en muchos aspectos de vuestra vida. Vamos a iniciar el programa con una oración. Gracias, Señor, por este encuentro bendito y por la oportunidad que tenemos de estudiar la lección en este momento. Bendice a todo el alumnado, nombre por nombre, las edades diferentes que, Señor, están involucradas en este estudio, así como tú lo hiciste a la orilla del lago, Señor, cuando enseñabas. Niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, todos eran enseñados en una sola aula por el mismo Maestro, y sea tu Espíritu Santo quien trabaje en los corazones de cada uno, Señor, para que ellos puedan hacer las decisiones pertinentes y valoren este bendito evangelio que nos llegó a nosotros, quizás indignos, criaturas que no merecíamos tu favor, pero aquí estamos, Señor, glorificando tu precioso nombre. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Es un privilegio compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Estamos llegando al final de la historia de la humanidad. Y al igual que antes de la primera venida de Jesús, hoy muchos viven en oscuridad porque son arrastrados por filosofías y el espiritismo y han puesto su confianza en doctrinas falsas. Pero también hay muchos que desean recibir la luz de la verdad. Es decir, estamos como la nación de Israel en tiempos de Jesús. En esa época,
la oscuridad hizo que rechazaran a Jesús y que aceptaran una verdad distorsionada. Lejos estaban ver el corazón y de obedecer a Dios, y cerca estaban de la maldad. Hoy tendremos un hermoso estudio, dentro del cual estudiaremos el pacto de justicia sellado con la sangre de Cristo, la condición que tiene este pacto y dónde se guarda la ley con este nuevo pacto. También estudiaremos cómo es que Jesús ilumina a los gentiles y cómo es que ellos aceptan con gran gozo el mensaje de salvación del Señor. El tema para esta semana se titula Luz de los Gentiles. Este tema tiene dos puntos muy importantes que vamos a desarrollar. El primero dice un pacto de justicia y el segundo, luz para los gentiles. Vamos a desarrollar la lección. La primera pregunta dice, ¿qué precursor proclamó un mensaje de arrepentimiento y preparación antes que Dios manifestara su gloria? ¿Qué significa que los valles se exalten y las montañas se rebajen? Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5 nos dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, que la boca de Jehová habló. Mateo capítulo 3, versículo 3 nos dice lo siguiente, porque este es aquel del cual habló el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A ver, la interrogante no tiene subtítulos, ¿cierto? Pero es muy importante para nuestro estudio. Y trata precisamente de la preparación del camino del Señor Jesús. Isaías había profetizado la venida de Cristo, ¿cierto? Y estos dos versos nos dicen que previo al primer advenimiento o a la primera venida de Jesús, alguien tenía que venir a anunciarlo. O sea, tenía que venir a preparar ese camino. Los versos de Isaías nos hablan de dos elementos muy importantes aquí. ¿Cuáles son esos elementos? Un antecesor o un precursor y una misión que cumpliría esa persona. Veamos el verso 3 de Isaías. Allí dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Qué dice el verso? Voz que clama en el desierto. ¿De quién es la voz que se escucha en Judea? Isaías habla del mensajero del Señor, quien clama en los lugares desérticos de Judea. El precursor es Juan Bautista, hijo de Zacarías. Fíjate, no hubo mayor profeta que Juan Bautista, quien fue elegido por Dios para presentar a Israel al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vino con el espíritu y el poder del profeta Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Ahora, Mateo, capítulo 3, versículo 3, de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, especifica más claramente aún. Allí dice, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas, dice esta versión. Juan dice a la gente que sus caminos están torcidos, por lo tanto hay que enderezarlos. Juan les está diciendo al pueblo, ustedes están andando en idolatría, ustedes están andando en cosas malas, y eso se llama pecado. Juan les dice al pueblo que ellos están siendo rebeldes, se están rebelando contra Dios, que no están cumpliendo con los mandatos del Señor. Mira, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados.
El precursor llevaba el mensaje desde el desierto a la ciudad. ¿Te das cuenta? ¿Qué más decía Juan? Él decía que también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, como lo dice Marcos capítulo 3, versículo 9. O sea, llegaría Cristo y haría justicia a todos. Fíjate, mi hermano, Juan representa al tercer Elías, o a todos aquellos que pregonan el segundo advenimiento de Jesús. Y es hermoso lo que dice el texto. Nuestra hermana Elena G. de Guay se pregunta, ¿acaso Juan fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su mensaje? Su respuesta es no. Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza. Era la voz de alguien que clamaba en el desierto. ¿Qué significa eso? Mira, hay dos cosas. Primero, que para predicar la palabra de Dios no es necesario hacer cursos extensivos. No es necesario estudiar teología. No, es Cristo quien da la sabiduría. Y el segundo es que para predicar la palabra de Dios no es necesario pedir permiso al pastor o al presidente de la organización o al director de la iglesia, no. Mire el ejemplo de Juan Bautista. La misión, mis hermanos, la da Cristo. Eso fue lo que sucedió con Juan Bautista. Juan no pidió permiso al sumo sacerdote para predicar, sino que fue enviado por Dios. Por ejemplo, si vemos la historia de nuestros reformadores, nos fijaremos en el caso de John Wycliffe. Wycliffe surgió en un periodo de persecuciones y tinieblas, o sea, en tiempos de ignorancia y de persecuciones, de supersticiones además, y de ocultismo. Wycliffe fue motivado, al igual que Juan Bautista, para cumplir una misión. Y esa misión de Wycliffe era muy especial. A John Wycliffe no pudieron superarlo los reformadores que lo sucedieron luego. Es que él dejó una estructura exacta y firme, a la cual no fue necesario modificar. Esas doctrinas eran llamar al arrepentimiento y obedecer la ley de Dios, así como lo hacía Juan Bautista. Lo mismo sucedió con Guillermo Miller, ¿cierto? ¿Quién era Guillermo Miller? Miller era un agricultor que no pidió permiso para predicar, sino que fue inspirado a estudiar la Biblia. Y así sucesivamente, ¿ves? Bien. Hemos visto quién era el precursor de anunciar a Jesús. Ahora veremos cuál era el mensaje o qué debía predicar el precursor. ¿Qué debería predicar Juan Bautista? Isaías nos dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué dice Isaías? Isaías dice que Juan predicaría que el ministerio de Cristo no solo sería de reconciliación, sino también de reconstrucción. La metáfora de Isaías declara que habría un camino construido en el corazón de cada uno de las personas, de cada uno de nosotros, por el cual Dios viajaría. Pero que para construirlo se debían dar 4 pasos. 1, todo valle sea alzado. 2, bájese todo monte y collado. ¿Qué más dice? Que lo torcido se enderece y que lo áspero se allane. Ese camino es nuestra vida que llevamos. Es nuestro carácter que tenemos, que está lleno de obstáculos que nos impiden llegar a nuestra meta, que es Dios. Preparad camino a Jehová, dice el verso.
¿Qué significa todo esto? Significa construir una relación con Dios, porque nos hemos dado cuenta que nuestra vida no está acorde a los principios del Señor. Nos hemos dado cuenta que vivimos en total desobediencia a su ley. Significa despojarnos de todo lo malo de nuestra vida. Es conocer que Dios mora en corazones sinceros y limpios de toda maldad. El verso también dice que debemos enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso significa estar a solas con Jesús, estar en constante oración con Él, a solas, y pedirle perdón para que todos nuestros pecados sean perdonados y nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Significa, mis hermanos, que debemos limpiar nuestro corazón de todos los vicios que llevamos en la vida. Preparar el camino es volvernos a Dios con arrepentimiento genuino para cambiar nuestro carácter. Es desechar el orgullo, la envidia, el egoísmo para estar listos en su recibimiento. Eso era lo que predicaba Juan el Bautista. Y también predican los Elías de los últimos tiempos. Pero ¿para qué preparar ese camino? Isaías nos sigue instruyendo. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Mira, los ingenieros saben que para construir un camino recto sin obstáculos es necesario nivelar el terreno. Y si el camino debe cruzar montañas, estas se tienen que derribar. También es necesario eliminar todo monte para que el camino quede libre. Claro, esta es la metáfora, pero además de ello, esta imagen de los valles y las montañas nos indica que en nuestra vida espiritual hay dos actos íntimos que debemos desarrollar, porque ambas se relacionan entre sí. La primera es nivelar o bajar las montañas, y la segunda, rellenar los valles. Ambas se refieren a preparar el camino para la llegada de Dios a nuestros corazones. Entonces mira, preparar el camino es quitar los obstáculos de nuestras vidas. O sea, vivir en total alejamiento del mundo. Llevar los valles significa vivir el evangelio y predicar el amor al prójimo, ayudar a nuestros hermanos, incluso hasta en lo más pequeño que nos parezca. Bajar las montañas significa quitar el ego, el orgullo, la envidia de nuestros corazones y reemplazarlas por la solidaridad, por la empatía, por el amor al prójimo. ¿Ves? Mis amigos, Dios mora en cada corazón preparado. Ese era el mensaje que transmitía Juan. Y es también el mensaje que debe ser transmitido hoy, sin miedo. Debemos exhortar al mundo a rebelarse contra el pecado, porque se acerca el gran día grande y terrible de Jehová. El Señor Jesucristo quiere que cuando Él venga, te encuentres en plena comunión con Dios. Mis queridos hermanos, depende de nosotros preparar el camino para el Señor, para que cuando venga nuestro Rey, no tengamos obstáculos que impidan que vayamos con Él y no suframos las consecuencias de la desobediencia. Vamos a la respuesta. ¿Qué precursor proclamó un mensaje de arrepentimiento y preparación antes que Dios manifestara su gloria? Fue Juan Bautista. ¿Qué significa que los valles se exalten y las montañas se rebajen? Significa cambiar nuestras conductas en base a la palabra de Dios para recibir a Cristo en su segunda venida. Pregunta número 2. La pregunta número 2 tiene un subtítulo que es muy hermoso. Dice, un pacto de justicia. Y la pregunta nos dice, debido a la justicia que compraría con su propia sangre, ¿en qué se convertiría el Hijo de Dios para las personas que creó? ¿Qué sería para las naciones?
Isaías capítulo 42, versículos 6 y 8 nos va a dar respuesta. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Mateo capítulo 26 versículos 27 y 28 dicen: y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. La profecía es específica. Esta es una promesa muy hermosa de Dios para Cristo. Imagínate, mi hermano, el ánimo que recibió Jesús cuando enfrentó las dificultades y los momentos difíciles durante su ministerio aquí en la tierra, de saber de que Dios estaba con él. Yo Jehová te he llamado en justicia, dice el verso. En Cristo no había nada impuro, nada injusto. Por lo tanto, el Mesías podía estar seguro que el llamado sería cumplido. ¿Qué más dice el verso? Te sostendré por la mano, dice. Yo estaré siempre contigo, en todo momento, para amarte, para guiarte, dice el Señor. Nunca te abandonaré para que no caigas. Te guardaré. Tú no te perderás, ni serás dejado atrás. Porque yo estaré allí para cuidarte de todo mal y para guardarte de todo peligro. El verso también dice: y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dios dice que Cristo cumpliría el propósito para lo cual fue llamado. Jesús trae salvación no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Pero, ¿qué es un pacto? El verso habla de un pacto. También el subtítulo de la pregunta habla de un pacto de justicia, dice. Mira, pacto es un contrato o un acuerdo entre dos partes en la cual se especifica un conjunto de responsabilidades y compromisos que se hacen necesarios en el acuerdo de las partes contrayentes. En este caso, es entre Dios y su pueblo, ¿cierto? Durante la historia del mundo han habido muchos pactos. Y el pacto siempre fue un pacto de gracia. El pacto de la gracia, mi querido hermano, no se desarrolló después de la caída del ser humano en pecado. No. Sino que ese pacto estuvo listo antes de la creación, como lo da a conocer Pablo a Timoteo al decirle: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ves? Te invito a revisar 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, última parte. La condición era la obediencia a los mandatos de Dios. Luego se dio la promesa a nuestros primeros padres. ¿Qué le dijo el Señor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, dice la palabra de Dios. Era la promesa de su gracia. La relación entre el hombre y Satanás quedaría quebrantada allí. Y el camino se abriría para volver a lo que había sido antes. Esa perfecta relación entre el Creador y sus criaturas. La condición era la obediencia, no te olvides. Esa condición era obedecer los mandatos del Señor. También Dios hizo su pacto con nuestros primeros padres. Les dio su ley. Así lo dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día
que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a analizar estos versos para poder encontrar la ley de Dios. Mira, es importante analizar la Biblia, por supuesto, para poder comprender mejor los temas. Y vamos a encontrar algunos de los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Cuál fue la orden? La orden fue: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Muy bien. ¿Qué le dijo la mujer a la serpiente cuando fue tentada por Satanás? La mujer le dijo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Observa que el verso dice: no le tocaréis. ¿Qué es lo que dijo el Señor a Adán? ¿Cuál fue la orden? ¿El Señor dijo que no la tocaran? No, Dios no dijo que no lo toques. Él dijo que no lo comas. ¿Ves? Entonces, fue la mujer quien dijo eso. Allí, ¿qué hizo la mujer? Mintió, ¿no es cierto? Blasfemó. Violó la ley de Dios. Otro más que encontramos aquí. El diablo le dijo a la mujer que si comían del fruto serían como Dios, ¿cierto? Ya está. ¿Qué hizo la mujer? El verso dice que la mujer vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué pasó allí? La mujer quiso ser como Dios. ¿Qué mandamiento violó? El primero. No tendrás otros dioses aparte de mí. ¿Ve? ¿Qué otro mandamiento más violó? No codiciarás lo que no te pertenece. Ese mandato también fue violado. ¿Y qué más hizo la mujer? Cometió adulterio espiritual. O sea, en lugar de estar con Dios, ¿no es cierto?, decidió estar con el diablo. Por eso es adulterio espiritual. ¿Ves? Después tenemos el pacto en renovación. Ese pacto fue rechazado por la humanidad, tanto antes como después del diluvio. Acuérdate de la torre de Babel, que está escrita en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Fíjate, con ese pacto de gracia, solo Noé y su familia aceptaron el pacto. Y se salvaron en el arca. Después se produjo el pacto de Dios con Abraham. Con él, Dios afirmó otra vez la promesa de redención. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, dijo el Señor. Estos pactos tenían una promesa, que era la primera venida del Señor Jesucristo. Y Abraham confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Este pacto llegó a ser efectivo para el patriarca y su descendencia. La condición siempre fue la obediencia a los mandatos de Dios. Luego tenemos el pacto en el Sinaí, o el pacto antiguo, o el viejo pacto, como se le conoce. Este pacto fue establecido entre Dios e Israel en el monte Sinaí. Dios le anunció al pueblo por medio de Moisés: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, le prometió el Señor. Aunque ya se había confirmado el pacto eterno con Abraham, fue necesario este otro pacto con Israel en el Sinaí. La condición seguía siendo la misma. Era la obediencia a los mandatos de Dios. La nación judía había caído en desobediencia y habían olvidado el espíritu del pacto con Abraham. La reacción del pueblo fue de justificación, no por la fe, sino por obras. En este pacto, ellos aceptaron obedecer a Dios en todo. O sea, se creyeron lo suficientemente capaz para cumplir las ordenanzas de Dios.
¿Ves? Sin embargo, semanas después hicieron el becerro de oro. Las promesas no valieron nada en ese momento. Claro, también hubieron otros pactos. Por ejemplo, el pacto con el rey David, el pacto con el rey Salomón, entre otros muchos más. Entonces, Isaías profetiza un nuevo pacto. Ese pacto lo haría el mismo Jesús. Ese pacto, mis hermanos, lo iba a hacer quien hizo el pacto con Abraham, con Jacob, con Isaac, con David. El mismo que hizo todos los pactos. Era el Señor Jesucristo. Y en este nuevo pacto estamos inmersos nosotros. Pero ¿por qué se llama nuevo pacto? Si solamente es la confirmación de los otros pactos que han habido. El pacto de la gracia ya había sido establecido con los patriarcas. Mira, por lo menos encontramos 3 razones para poderlo entender. El primero es por la infidelidad de Israel. O sea, el pacto eterno se había olvidado. Y cuando Dios procuró renovarlo, parecía totalmente nuevo. Como lo dice Jeremías en el capítulo 31, versículos 33 y 34. Segundo, implicaba una nueva relación en la persona de Jesús, como lo dice Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Y tercero, sería ratificado con la sangre de Cristo en la cruz, como lo dice Lucas capítulo 22, versículo 20. Ahora, pon atención aquí. Este pacto tiene como fin educar con la palabra de Dios para aprender a obedecer, debido a que la humanidad es incapaz de hacerlo por sí misma. O sea, el nuevo pacto es la salvación por la gracia a través de la fe, recibiendo al Espíritu Santo que nos capacita para andar en nueva vida. Dicho en otras palabras, es el Evangelio del Nuevo Testamento en el corazón del Antiguo Testamento. ¿Ves? Isaías capítulo 42, versículos del 7 al 8, nos dice: para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Eso vino a ser Cristo. Él vino a enseñar cómo guardar la ley de Dios. El Señor vino a enseñarnos cómo debemos obedecer a Dios. Aquí vemos nuevamente que la única condición para la salvación por la gracia es la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cristo enseñaba, sanaba y liberaba de las cadenas del pecado. Solo que este pacto no solo era para los judíos, sino para todo el mundo, siempre y cuando acepten el pacto, o sea, obedezcan la ley de Dios. ¿Cuándo se hizo este pacto? Veamos Mateo capítulo 26, versículos 27 al 28. Allí dice: y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Solo Cristo podía cumplir las promesas de Dios y establecer el nuevo pacto o pacto de sangre. Fíjate, el nuevo pacto es también un pacto de gracia, cuya condición para la salvación es la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, como los judíos rechazaron y crucificaron a Jesús, ellos renunciaron al pacto y fue descalificado como el pueblo escogido de Dios. Entonces, los privilegios de la relación de pacto fueron transferidos a Israel espiritual o la iglesia de Cristo.
Pero vamos a resumir cuáles son las diferencias entre el antiguo pacto y el pacto nuevo. Observe el cuadrito. Allí vemos que el pacto es bilateral en ambos casos. O sea, hay dos pactantes quienes lo pactan y hay una condición. La condición es la obediencia. En el antiguo pacto lo hace Dios con el pueblo de Israel. Y en el nuevo pacto intervienen Dios, Israel, Judá y después la iglesia o Israel espiritual. ¿Y cuál es el compromiso de las partes? En el Antiguo Testamento, Dios dice: ustedes serán mi especial tesoro. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, como lo dice Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Y a qué se comprometió Israel? ¿Qué dijo Israel? Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Así está escrito en Éxodo capítulo 19, versículo 8. ¿Y qué sucede en el nuevo pacto? Dios dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Seré a ellos por Dios, perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dijo Israel espiritual? La iglesia de Cristo aceptó ser su pueblo. Me serán ser por pueblo, dijo el Señor, como le dice Hebreos capítulo 8, versículo 10, última parte. Pero también el pacto tiene una señal. ¿Cuál es la señal? En el viejo pacto es el sábado. Y en el nuevo pacto se confirma al sábado como señal. Y también es el sello de Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Ahora veamos, mis hermanos, qué cualidades tienen estos pactos. El pacto antiguo es un pacto defectuoso. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, dice Hebreos capítulo 8, versículo 7. Y el nuevo pacto es un pacto mejor, con mejores promesas, como dice la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde se escribió la ley? En el primer pacto, el lugar de la ley fueron las tablas de piedra, ¿cierto? 2 tablas del testimonio, o tablas de piedra, que se llamaban, como le dice Éxodo capítulo 38, versículo 18. Y en el nuevo pacto, fue en el corazón. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, dice Hebreos capítulo 8, versículo 10. Ahora, aquí vemos algo interesante también. ¿Qué sangre se utilizó en el pacto? En el pacto antiguo fue con sangre de animales, sangre de becerros y de machos cabríos, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 19. Y en el pacto actual, o nuevo pacto, se establece con la sangre de Cristo. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, como lo dice Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28, el cual estamos estudiando, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, Cristo no sería solo el mediador del pacto, sino el pacto mismo. Jesús es su centro, que no solo trae paz, sino que es nuestra paz, a fin de que nosotros, que una vez fuimos ajenos a los pactos de la promesa, pudiéramos acercarnos a Dios por la preciosa sangre de Cristo derramado en la cruz. ¿Cuál sería la respuesta? Debido a la justicia que compraría con su propia sangre, ¿en qué se convertiría el Hijo de Dios para las personas que creó? El Señor Jesús se convirtió en el nuevo pacto de Dios con la humanidad. ¿Qué sería para las naciones? Sería su luz y salvador. Vamos a la pregunta número 3. El subtítulo es siempre un pacto de justicia. ¿Cómo definió la profecía al siervo a quien el Señor resucitaría? Zacarías capítulo 3, versículo 8 nos dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Jeremías capítulo 33, versículo 15 nos dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En el contexto de las promesas del nuevo pacto,
Dios promete que un descendiente del linaje de David será renuevo de justicia. Ese renuevo es Cristo, que es revelado como Redentor y Salvador de su pueblo. O sea, Jesús es revelado viniendo en su primera y segunda venida como Salvador. Y en la profecía de Zacarías se nos ilustra la obra tanto de Satanás como la de Cristo y del poder de nuestro mediador para vencer al acusador de su pueblo. Vamos a entenderlo mejor. Resulta que Israel había sido elegido para conservar el conocimiento de Dios en toda la tierra, ¿cierto? Por eso había sido elegido como nación de Dios. Y eso provocó la ira del diablo. Por lo tanto, se propuso destruirlo, haciendo que violara la santa ley de Dios. Eso fue lo que provocó el cautiverio del pueblo de Dios. Ahora, en esta visión, el profeta contempla a Josué como sumo sacerdote de Israel en ese momento, quien se presenta vestido de vestimentas viles, de pie delante del ángel, suplicando la misericordia de Dios para su pueblo, que se encuentra muy afligido. Y Satanás está listo ahí para acusarlo. Claro, mientras el pueblo era obediente a la ley, tenía la protección de Dios. Allí Satanás no podía hacer nada. Dios había prometido a su pueblo liberarlo de la cautividad. Pero Satanás estaba resuelto a impedir que los mensajes enviados por Dios a través de los profetas fueran escuchados y aceptados por el pueblo. Pero mientras Josué suplica con humildad y que Dios cumpla sus promesas, Satanás se levanta para acusarlo con osadía y comienza a señalar las transgresiones de los hijos de Israel. ¿Qué le dice a Dios? Tu pueblo escogido vive en idolatría y han violado tu ley. Por lo tanto, me pertenecen porque son presas mías. Y exige que sean entregados para ser destruidos porque han violado la ley de Dios. ¿Ves? El diablo pedía esas almas porque él quería destruirlos. Josué no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. El sumo sacerdote sabe que han pecado y él lleva los pecados del pueblo porque es su representante, ¿cierto? Pero allí está Josué, está delante de Jesús confesando su culpa, señalando su arrepentimiento y humillación, confiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado y con fe se aferra a las promesas de Dios. Entonces, Cristo mismo sale en defensa de Josué y hace callar al acusador de su pueblo. Y lo dijo: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Te has preguntado qué hacía Cristo aquí? El Señor está efectuando una obra intercesora y también de expiación en favor de sus hijos que creen en Él. Fíjate, Israel había estado largo tiempo en el horno de la aflicción a causa de sus pecados. Había sido casi consumido por completo en la llama encendida por Satanás y sus agentes para destruirlo. Pero Dios había intervenido. Él estaba allí para librarle. Es por eso que Cristo pregunta: ¿no es este tizón arrebatado del incendio? ¿Te das cuenta? Cristo perdonó sus pecados y los pecados de su pueblo. Israel había de ser revestido con ropas de gala. La justicia de Cristo le otorgaba esa ropa de gala a Israel. Pero allí no culmina esta visión del juicio. El mismo Cristo le dice algo muy importante al sumo sacerdote. Zacarías capítulo 3, versículo 8 dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. El renuevo o el siervo era Jesús. Y era el mismo Jesús que daba este hermoso mensaje de esperanza al sumo sacerdote de Israel. Era por la fe en el renuevo que tanto Josué y su pueblo recibían perdón y les era devuelto el favor de Dios. Solo que tenían que hacer una sola cosa: obedecer. Ellos
solo debían obedecer los mandatos del Señor. Y solo si obedecían sus mandatos serían hombres simbólicos, honrados como los escogidos entre las naciones de la tierra. Entonces su única esperanza, su defensa, su justificación y redención era Cristo, como también es la esperanza de su iglesia en este tiempo. Jeremías capítulo 33 versículo 15 dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Cristo es revelado como libertador y salvador de su pueblo. No creas, mi hermano, que el enemigo está tranquilo. El diablo insiste delante de Dios con sus acusaciones contra los hijos de Dios. El diablo está con ira porque dice que el pueblo de Dios es transgresor de la ley y merece ser excluido de la gloria de Dios. ¿Sabes qué dice el diablo? El diablo dice que ¿son estos los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí? ¿Te das cuenta? Claro, todos pecamos y Satanás lo sabe, porque él mismo es el que nos hace pecar. Y los pecados los presenta de manera exagerada, diciendo: me desterró a mí, Dios, y a mis demonios de su presencia. Y sin embargo premiará a aquellos que han sido culpables de los mismos pecados que yo. Así dice el enemigo. Así nos acusa el diablo. Él mismo le dice a Dios: tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. Tu trono no subsistirá en rectitud y juicio. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Solo que al igual que Josué y sus amigos, el pueblo de Dios se arrepiente, se humilla, clama y pide perdón. Y Cristo, el renuevo, nos limpia de todo pecado y nos salva. Mis amigos, Cristo es nuestro renuevo y Él es nuestro pacto. Él es quien hace justicia y nos protege y defiende del maligno. Aceptemos su pacto y cumplámoslo para siempre. Vamos a la respuesta. ¿Cómo definió la profecía al siervo a quien el Señor resucitaría como renuevo de justicia, mis queridos hermanos? Pregunta número 4. ¿Qué caracterizaría al mensajero al que se refiere como la rama? ¿Qué declaró Jesús sobre la construcción de su templo espiritual? Vamos a estudiar siempre el libro de Zacarías capítulo 12 versículo 13. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará, y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos. Mateo capítulo 16 versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estos versos son parte de la coronación simbólica a Josué, pero nos muestra también la futura coronación de Jesús, conocido aquí como el renuevo, que significa brote o raíz. También es llamado raíz, que brota de la tierra seca. El renuevo es descendiente del rey David. Sería Jesús quien edificaría el templo espiritual de Dios. Zacarías en estos versos nos dice que el mediador de nuestra salvación es un sumo sacerdote coronado, un rey de origen humilde, que se elevará a un reinado victorioso sobre todos los reinos de este mundo. Por eso dice Zacarías capítulo 6 versículos 12 y 13. Y le hablará diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. Vuelve a repetir. El verso dice que Cristo construiría el templo para Jehová. Claro, en esos tiempos fueron construidos los templos físicos. Por ejemplo, el tabernáculo en el desierto, el templo del rey Salomón, luego el templo de Zorobabel, después el templo construido por Herodes, pero que fue destruido finalmente por los romanos.
Pero aquí habla el verso de un templo. ¿Cuál es el templo que edifica Jesús? Es el templo espiritual. O sea, la iglesia que hace la voluntad de Dios y que está en todo el mundo. Entonces, ese templo edificado para Dios tiene un fundamento, tiene una base que la sostiene. Y Mateo capítulo 16, versículo 18 lo dice claramente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es un hermoso diálogo entre Jesús y Pedro. Nuestro Señor le dice que la roca o el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia es Cristo mismo. El Señor que ha vencido a la muerte. Él es el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, todo aquel que se edifique sobre Cristo vivirá feliz, porque ni aun las más fuertes tempestades pueden destruirlo. ¿Sabes, mi hermano? Por desconocimiento y engaño, mucha gente dice que Pedro fue el primer papa de la iglesia de Cristo. Y muchas iglesias creen y cometen un gran error al decir que Pedro es la roca y fundamento de la iglesia de Cristo. Pero eso no es así. Claro, es que Satanás tiene sus propios instrumentos que distorsionan esa verdad. Al igual que lo hacía como los líderes judíos, ¿cierto? Satanás utilizaba a los líderes judíos para acusar a Jesús. Satanás no quiere que se predique a Cristo Jesús. El diablo hace todo lo posible por confundir a la gente. Y lo ha logrado. Sin embargo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha sido el Señor Jesús quien ha estado con el ser humano siempre. Y Él es la roca o el fundamento de la iglesia. Pero el verso también dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y cómo es esto? Fíjate, durante toda la historia del mundo, el enemigo ha usado muchas estrategias para destruir a la iglesia del Señor. Al inicio, la estrategia fue de oposición. Y en este periodo, o en esta etapa, persiguió a muerte a los cristianos. Su instrumento fue el emperador romano y sus soldados. Allí los cristianos perdieron su libertad, fueron torturados. Las mazmorras o los calabozos, las catacumbas se llenaron de cristianos perseguidos. Los mártires eran quemados vivos en las hogueras. Las fieras devoraron a los cristianos. La sangre de ellos corrió como ríos. Pero todo fue inútil. Tertuliano, que era un personaje que decía ser cristiano, pero perseguía a los seguidores de Cristo, señalaba que donde moría un cristiano se convertían 10 paganos a la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia venció y las puertas del infierno no prevalecieron. Luego el diablo cambió de plan. Ya no perseguía a los cristianos, sino que se metió a la iglesia y la dividió. Por ejemplo, Constantino, el emperador romano, que hizo profesión de fe cristiana, se convirtió al cristianismo. Y todos querían llamarse cristianos. Todo el ejército imperial se bautizó como cristianos. Hasta los ricos, los grandes y potentados se convirtieron al cristianismo. En este periodo le fue fácil a Satanás controlar a la iglesia. Y nuevamente persiguió a los verdaderos cristianos con la llamada Santa Inquisición. Sin embargo, no a todos convenció. El remanente estuvo firme y nuevamente la iglesia venció y las puertas del infierno tampoco prevalecieron. Luego, viendo el enemigo que había fracasado, que había sido derrotado, volvió a cambiar de estrategia. Esta vez se metió como intérprete de la Biblia y como teólogo. ¿Cómo es eso? A veces nos preguntamos. El enemigo comenzó a torcer la verdad absoluta. Hizo aparecer una mentira como si fuera una verdad. Y es allí, en ese periodo, donde surgen doctrinas falsas y de demonios. Sin embargo, la verdadera iglesia de Cristo venció nuevamente. Y tampoco las puertas del infierno prevalecieron.
Pero, ¿qué más hizo el enemigo? Como el diablo no puede con Cristo, ahora ha tomado las doctrinas fundamentales de la Biblia para imitarlas y desacreditarlas, como es el caso del don de profecía. Es por eso que vemos muchos falsos profetas que entran en un estado de éxtasis y hacen cosas raras, se tiran al piso, para que digan que han estado recibiendo el Espíritu Santo. De esa manera engañan a la gente y desacredita a la verdadera doctrina. Pero igual la iglesia vence y las puertas del infierno no prevalecen. Aún falta, porque al final de los tiempos intentará obligar al remanente a guardar la ley dominical. Sin embargo, volverá a fracasar. Es decir, mis hermanos, que la iglesia será triunfante a pesar de las potestades. La iglesia nunca morirá, porque su fundador, que es Cristo, es invencible. Aunque por el tiempo sus miembros caigan ante el poder de la muerte física. Claro, el hombre es mortal, ¿no? Pero vendrán otras generaciones y seguirán para que la iglesia continúe. El ser humano es mortal, todos lo sabemos, ¿cierto? Por lo tanto va a morir. Pero la iglesia como pueblo de Dios continuará hasta que haya cumplido su misión en la tierra, así como Cristo lo ha ordenado. Es que el Señor venció la muerte. Ahora, el verso 13 de Zacarías 6 también dice: y él llevará gloria y se sentará y dominará su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos. Es el pacto de justicia manifestado por Dios. O sea, Cristo se caracterizaría por tener todos los oficios ejercidos por personas distintas en esa época. Cristo sería rey, sería profeta, sería sacerdote. Mira, Moisés hizo el santuario terrenal, según un modelo que le fue enseñado, ¿cierto? Así lo dice Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Pablo declara que ese modelo era del verdadero santuario que está en el cielo, como lo dice Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Y Juan afirma que lo vio en el cielo, como está escrito en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Entonces, ¿quién es ese santuario que es eterno? Es Cristo. Es el Señor Jesús quien hace la obra intercesora por nosotros. Y es a Cristo a quien pertenece la gloria de la redención de la raza caída. Entonces, Cristo, además de ser fundamento, también es edificador del templo de Dios. Mis hermanos, el Señor es la piedra que fue rechazada por los edificadores de Israel. Cristo ha sido, es y será el fundamento de su iglesia por su sacrificio y su mediación. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué caracterizaría al mensajero al que se refiere como la rama? El pacto de justicia. ¿Qué declaró Jesús sobre la construcción de su templo espiritual? Que él mismo sería el fundamento de la iglesia. Pregunta número 5. ¿Qué fruto maravilloso producirá la obra del renuevo espiritual? Vamos a estudiar el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra al remanente de Israel. Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a Dios un renuevo justo, y reinará rey, y procederá con sabiduría, y hará juicio y justicia en la tierra. A ver, vamos a estudiar este verso. Isaías nos habla del renuevo, y la misma imagen del renuevo aparece también en Isaías capítulo 11, versículo 1, que nos habla allí también de un vástago que sale del tronco de David. La profecía se refiere a Cristo, ¿cierto? Israel estaba en desobediencia, y los profetas les traían mensajes de aliento y de exhortación para que se volvieran a los caminos de Dios. El verso dice en aquel tiempo, pero no significa que el renuevo aparecería cuando los juicios de Dios estarían llevándose a cabo, sino que significa que la venida de Cristo sería aún más hermosa y más gloriosa para ellos, que estaban en medio del sufrimiento. Se refiere al día del Señor. Era la primera venida de Cristo, cuando su pueblo estaba en medio de la oscuridad,
Dicho en otras palabras, es la restauración de la raza caída por medio de la sangre derramada en la cruz. Ahora, observa bien el verso. La última parte dice que la hermosura y gloria y el fruto de la tierra será para grandeza y honra del remanente. Fíjate bien, del remanente dice. Pon atención allí. O sea, para aquellos que se mantuvieron firmes y no abandonaron los caminos del Señor. El verso no te habla de todo el pueblo, no, sino solo del remanente. Para ellos, la promesa del Mesías sería aún más hermosa, estimada y vivificante, porque ellos confiaron en la promesa del Mesías antes que Él viniera. Es por eso que el texto dice, Cristo es revelado como Redentor y Libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente varones simbólicos. Cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra de la presencia de Dios y del Cordero. Imagínate, si la primera venida de Cristo fue hermosa y gloriosa, ¿cómo será la segunda venida? ¿Te has puesto a imaginar todo esto? Esa venida de Cristo donde todo ojo lo verá. El Señor nos trajo su justicia y nos dejó su gracia. El pueblo de Israel de aquel entonces tuvo ese gran privilegio de verlo personalmente y gozar de su grandeza. Ahora, su pueblo se prepara y lo espera para su segunda venida, que será muy gloriosa. Entonces la profecía de Isaías habla de Cristo, pero también Jeremías lo dice. Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y reinará rey, y procederá con sabiduría, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías profetiza que el renuevo es descendiente del rey David, y claro, Cristo es descendiente de David. Ese descendiente de David sería rey, y sería un rey sabio y justo. Y el único que cumple estas características es el Señor Jesucristo. Entonces, este renuevo justo guiará al pueblo de Dios. Él es el rey, tanto de judíos como de gentiles. Y ese es el fruto espiritual. Por lo tanto, su proceder sería la prosperidad, la justicia y la rectitud. Este reino no solo sería para Israel de ese momento, sino para todo el mundo. Entonces mira, este remanente será llamado santo. Santo significa separado, ¿cierto? Y los frutos del renuevo es el remanente, o cada creyente separado para Dios, consagrado al Señor, y por lo tanto caminan bajo el cuidado providencial de Dios, ¿ves? Es evidente que el remanente se compone de personas que obedecen plenamente a Dios y hacen su voluntad. Y el fruto de justicia y el amor le ha sido dado para hacer luz en el mundo. Mis hermanos, cada uno de nosotros tiene un templo espiritual en nuestro corazón. Y es allí donde mora el renuevo. Entonces, es en ese templo espiritual donde se producen los frutos de Cristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué fruto maravilloso producirá la obra de renuevo espiritual? El arrepentimiento del pueblo gentil y el nacimiento del Israel espiritual, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. ¿Cuán tan lejos llegaría la luz del Mesías más allá de Israel? ¿Qué profetizó Simeón por medio del Espíritu Santo? Vamos a estudiar Isaías capítulo 49, versículo 6 y también capítulo 60, versículo 3. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Lucas capítulo 2 versículo 31 y 32 dice, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Israel fue escogido por Dios como su pueblo
y su misión fue llevar a todo el mundo la palabra de Dios. Pero eso no sucedió, sino que se olvidó de la misión y fue desobediente a la orden del Señor. Entonces, de una de las 12 tribus vendría el Salvador. Y el verso de Isaías trata ampliamente acerca de la misión de Cristo para el mundo. El pacto que hizo Dios con Israel no fue cumplido. El pueblo de Dios de ese entonces lo rechazó. Por lo tanto, rompió el trato que hicieron en el Sinaí. Entonces, la promesa hecha a los patriarcas a través de los tiempos, por medio de los profetas, llegaría con la primera venida de Jesús. Isaías capítulo 49, versículo 6 dice, y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaure los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Era Cristo, el siervo de Dios, que restauraría a su pueblo, pero ya no como nación geográfica, sino como una nación espiritual. Isaías capítulo 60, versículo 3 dice, y andarán los gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Lo que no hizo Israel como nación, lo haría su siervo, a través de Israel espiritual. Claro, el Mesías vino como pastor para buscar y encontrar las ovejas perdidas de Israel, pero también vino a juntar las ovejas que no eran de ese redil. Y los gentiles eran ovejas de otro redil, a quienes Jesús juntaría y haría un solo rebaño, ¿ves? Entonces mira, Cristo vino para derribar las barreras existentes, para que el mensaje de la palabra de Dios, que es de esperanza, sea proclamado hasta los confines de la tierra. Mira, Jesús ya había nacido, incluso ya había sido circuncidado, pero la ley de Moisés señalaba que la mujer debía estar purificándose por 33 días más, después de haberse cumplido con los 7 días, luego de haber dado a luz. Así lo dice Levítico capítulo 12, versículos del 1 al 8. O sea, habían pasado 40 días desde el nacimiento de Cristo. Entonces, tenía que ser llevado para presentarlo delante de Dios. Es que la ley de Moisés decía que cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. Esto es el primogénito, ¿cierto? Además se debía llevar un par de tórtolas o 2 palominos al templo. Resulta que en el templo de Jerusalén había un hombre llamado Simeón, muy obediente a Dios. Este hombre era justo. El Espíritu Santo estaba con él. Este varón vivía esperando la liberación de Israel. Simeón conocía las profecías de la venida de Cristo y seguramente él estaba atento a los acontecimientos previos al nacimiento del Salvador. Quizás ya conocía la noticia que los ángeles habían dado las buenas nuevas a los pastores. Sin embargo, el Espíritu Santo le había dicho, mira Simeón, tú no vas a morir sin que antes veas al Salvador Jesucristo. Entonces, el día que Jesús iba a ser presentado en el templo, el Espíritu Santo le dijo a Simeón, Simeón, ve al templo, porque ahí va a estar Jesús. Y cuando José y María entraron con Jesús en el templo para cumplir con la ley, Simeón lo vio y tomó al niño en sus brazos y le dice, Dios mío, ya cumpliste tu promesa. Déjame morir en paz porque mis ojos han visto la salvación. Pero también profetiza algo muy hermoso. ¿Qué profetizó Simeón? Lucas capítulo 2, versículos 31 y 32 dice, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Fíjate, la profecía de Simeón estaba llena de amor por su Salvador. Él se sentía muy feliz y en paz de tenerlo en sus brazos. Simeón quizás no lo escuchó hablar, ni mucho menos predicar, pero para él era suficiente conocerlo. ¿Te das cuenta? Simeón ahora tenía la paz de ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Nosotros que conocemos
mucho más sobre Cristo, debemos amarlo mucho más aún. Lo sorprendente de la profecía de Simeón es que confirma que esta luz es también para los gentiles. Esta gloriosa luz del mundo iba a ofrecer salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Señor vino a dar libertad a los presos, a dar salud a los enfermos, a impartir justicia en el mundo. La salvación de Jesús, que comenzó con Israel, se extendió más allá de Israel y es para todo el mundo. ¿Quién ayudaría a la prédica de la salvación? Los gentiles. Así lo dice Isaías capítulo 42, versículo 12. He aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Mis hermanos, Jesús es luz en todo el mundo. Y nosotros que predicamos su palabra, debemos también ser esa luz. Ser luz significa ser ejemplo para otros. Y Cristo sigue siendo luz para todo el mundo. Así que sigamos su ejemplo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuán tan lejos llegaría la luz del Mesías más allá de Israel? Llegaría a todo el mundo. ¿Qué profetizó Simeón por medio del Espíritu Santo? Simeón dijo que Jesús sería luz para los gentiles. Hemos llegado al final de la lección. Estamos en la pregunta número 7, que tiene un hermoso título que dice luz para los gentiles. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿cómo responderían los gentiles al mensaje del Evangelio? ¿Quién llenaría la casa de Dios? Vamos a estudiar el libro de Ageo capítulo 2 versículos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco, aún yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 2 versículos 2 y 3 dice: y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Son hermosos versículos, mis hermanos, que vamos a estudiar. Pablo predicaba a los gentiles, y las palabras de seguridad que escuchaban era que el evangelio de la salvación era para judíos y gentiles por igual. Las prédicas de los hermanos de la iglesia primitiva infundieron esperanza y gozo. Aquellos que no se contaban entre los hijos de Abraham según la carne, sino que se consideraban hijos espirituales del patriarca. Los gentiles recibieron con gozo el evangelio de Jesús. Ellos glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo sobre la vida eterna. Ellos recibieron con alegría la buena noticia de que Cristo los reconocía como hijos de Dios, y llenos de agradecimiento escucharon la palabra del Señor. Ageo capítulo 2 versículos 6 y 7 lo dice: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco, aún yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de todas las naciones es Cristo. Y Cristo era quien llenaría de gloria la casa de Dios. Los frutos del deseado de todas las naciones son millones y millones en todo el mundo de personas que se reúnen para escuchar la palabra de Dios y para compartirla también. Y Oseas capítulo 1 versículo 10 lo dice: será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. ¿Ves? Qué bonito, ¿no es cierto? Es el pueblo gentil que ha respondido al llamado de Cristo, y es quien llenará la casa del Dios viviente. Entonces, ¿qué pasaría después? Isaías capítulo 2 versículo 2 y 3 dice: y acontecerá en los tiempos postreros
que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjate, lo que los judíos rechazaron, los gentiles lo aceptaron. Todo el mensaje de esperanza en Jesús era muy bien recibido por los gentiles. Era tanto el gozo que, estando Pablo predicando en un sábado en la sinagoga de los judíos en Antioquía, y habiendo terminado el día santo del Señor, los gentiles le rogaron a Pablo para que el sábado siguiente les hablase nuevamente las hermosas palabras del Evangelio de Cristo. Así lo dice Hechos capítulo 13. ¿Y sabes qué pasó en el siguiente sábado? Casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Pablo sabía que Dios había visitado primero a los gentiles para tomar pueblo para su nombre, como lo dice Hechos capítulo 15, versículo 14, última parte. Es que los judíos habían desechado su palabra. Entonces las sinagogas se llenaban de hermanos que gozosos aceptaban la palabra de Dios. Mis hermanos, millones y millones de gentiles conforman hoy la iglesia de Cristo en todo el mundo. Y se gozan con la palabra de Dios. Guardan su ley, guardan el sábado y cumplen las profecías. Nosotros también, hermanos, somos gentiles, pero ahora ya pertenecemos al Israel espiritual. ¿Ves? Somos familias espirituales del patriarca Abraham, porque el Señor Jesús nos ha reconocido como sus hijos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo responderían los gentiles al mensaje del Evangelio? Con gozo y alegría. ¿Quién llenaría la casa de Dios? Los gentiles, mis queridos hermanos. Mis hermanos, Cristo vino para establecer su pacto de gracia, un pacto de justicia. Claro, primero vino su mensajero para preparar a la gente, para decirle que Cristo venía a establecer un reino de gracia y vendría también a establecer su nuevo pacto. Este mensajero fue Juan Bautista. Sin embargo, pese a todo lo que hizo Juan, el pueblo rechazaría a Cristo. Pero el Señor cumpliría el propósito para lo cual fue llamado. Jesús traería la salvación, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. El pueblo de Dios tenía ya un pacto. Ese pacto fue establecido entre Dios e Israel en el Sinaí. En ese pacto, Dios puso una condición, que era la obediencia, ¿no es cierto? ¿Qué le dice Dios a su pueblo en ese pacto? Dios le dice: seréis mi especial tesoro. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué dijo Israel? Todo lo que Jehová ha dicho haremos, dijeron ellos. Claro, en ese momento todo era alegría, emoción, pero al final no lo cumplieron. Y cuando vino Cristo, lo rechazaron. Y a raíz de ese rechazo, Israel dejó de ser el pueblo escogido de Dios. Entonces el Señor haría un nuevo pacto, ya no con la nación geográfica de Israel, sino con Israel espiritual, que está formada por judíos y gentiles. El nuevo pacto también tiene como condición única la obediencia. Y Dios dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Seré a ellos por Dios. Perdonaré la maldad de ellos. Israel espiritual acepta ser el pueblo de Dios. Me serán por pueblo, dijo el Señor. En el nuevo pacto se confirma al sábado como señal y también como sello de Dios. Mientras que el pacto antiguo fue sellado con sangre de animales, el nuevo pacto fue sellado con la sangre de Cristo. Entonces, Cristo, además de ser mediador, es el pacto mismo con su pueblo. Pero además de ser pacto, sería luz para los gentiles. En el mundo, el Evangelio predicado por los apóstoles fue muy recibido por los gentiles. Ese recibimiento era con gozo y alegría. Tanto era, hermano, la emoción y la alegría que rogaban a Pablo para que el siguiente sábado
siguiera predicándoles a Cristo. Era el pueblo gentil quien aceptó la palabra de Dios, esa palabra bendita que rechazaron los judíos. Esa palabra aceptaron los gentiles. Las sinagogas se llenaban de creyentes que aceptaron al Señor. Y eso sucedía en todos los lugares del mundo. Mis amigos, es muy hermoso vivir la palabra de Dios. Por eso que te invitamos, mi querido amigo, mi querida amiga. Ven a Cristo y vive con gozo la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a entender su palabra. Un feliz sábado, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por vuestra atención, por llegar a este punto de final del programa. Dios los bendiga. Nos volveremos a encontrar pronto, así nomás, unos cuantos días y ¡pum!, estaremos otra vez unidos, porque así es el amor del Señor que nos da esta alegría. Gracias por este encuentro bendito, por esta oportunidad, por abrirnos las puertas de vuestro hogar, de vuestra iglesia, de vuestra oficina, de vuestro cuarto, en donde vosotros estéis. Seas bendecido con todo poder y gloria, y que este estudio de la lección haga en ti un cambio contundente. Siempre lo diré, por donde tú pases, sea esa tierra bendecida. Con quien tú hables también tus palabras sean bendecidas. Hasta tu mirada que pueda irradiar un brillo encantador para poder traer almas para Cristo. Esa es la misión. Dios te bendiga. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre mío, por todo tu amor y misericordia, por este encuentro. Señor, permite, si es tu voluntad, volver a encontrarnos pronto con nuestros hermanitos. Mientras tanto, cúbrelos con tu manto de amor, Señor. Bendice todo, su vida espiritual, sus proyectos personales, Señor, sus trabajos, algunas dificultades que tengan, a los enfermos también de tu pueblo, a los que están atravesando por dura prueba por causa de la desobediencia. Permite y acepte su perdón, Señor Padre Santo. Ten misericordia, Padre mío, de nosotros, porque somos indignos. Ayúdanos a mantenernos fieles y a seguir luchando en esta vida hasta que tú llegues, que va a ser muy pronto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.